Desde 1983, con el retorno a la democracia de la mano de Alfonsín, se sucedieron una serie de presidentes con estilos, formas de gobernar y liderazgos distintos y bien marcados. Menem, De la Rúa, Néstor, Cristina, Macri y ahora Alberto atravesaron por distintas etapas y crisis que tuvieron que resolver. A partir de la victoria de Alberto Fernández, la principal incógnita era saber si el presidente electo sería verdaderamente quien llevaría las riendas del gobierno o solo serviría de pantalla para que la expresidente pudiera volver a liderar el país. En su discurso inaugural, se planteó que llegaba al poder un gobierno de científicos, alegando una especie de apropiación moral de la verdad, anteponiéndose al gobierno de los CEOs, que en definitiva encuentran un lugar común, el de las élites. Hay élites que son dueñas del saber, como la de los CEOs, que sabían hacer y manejar empresas, y la de los científicos, que conocen el saber de las ciencias y poseen los datos. Ambos se atribuyen el papel del saber y el resto es el que no sabe. Por otro lado, el presidente se muestra como una persona que está en la búsqueda constante del equilibrio, nombrando a Perón, a Alfonsín y al Papa, para que su palabra tenga más valor. Hasta ese momento podíamos observar que Alberto tenía una imagen más de administrador que de un líder de masas populares. Entre sus primeras declaraciones hizo hincapié en los derechos adquiridos por el movimiento feminista. Con respecto a su postura en el debate del aborto, expresó su voluntad de presentar un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y así llegar a legalizarlo. Dentro de los próximos 10 días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Sus primeras palabras como presidente no se condicen con sus acciones llevadas a cabo. Como primera medida, pensar que ejes centrales, como el manejo de la justicia del gobierno kirchnerista, no entrarían en la agenda del gobierno resultaba difícil. El 2020 comenzaba, y para sorpresa de todos, una pandemia que según el ministro de Salud parecía lejana, no tardó en llegar al país y desatar las consecuencias que al día de hoy todos conocemos. Este suceso, considerado por algunos autores como un evento de rinoceronte gris y no como cisne negro por su cierta previsibilidad, no solo traería aparejadas complicaciones en el ámbito de la salud y la economía, sino que traería consigo la abrupta caída de la imagen de Fernández. Es importante remarcar que desde que el presidente decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, la sociedad aceptaba estas medidas, viendo en Alberto la figura de un padre protector que cuidaba la salud de todos. Pero, con el paso del tiempo, esta medida se tornaría un arma de doble filo para el mismo presidente, ya que la gente fue virando su opinión. Primero porque el gobierno no logró resultados satisfactorios en materia de salud, y segundo, porque provocó efectos negativos en materia económica. Es por esto que las marchas masivas en el país manifestaron el descontento del pueblo, sin importar la cuarentena, lo cual Alberto criticó con crudeza, aduciendo que son una clara exacerbación de odio, sin tener en cuenta que él mismo dijo una vez: Todos. Y quiero también convocarlos a que si alguna vez sienten que me desvío en el compromiso que hoy asumo, salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa con el supuesto plan económico de Alberto y su equipo de científicos? ¿Y qué pasa con la vicepresidente de la Nación? ¿Dónde quedaron las cadenas nacionales y su capacidad de orador ante la tribuna? ¿Podríamos tomarlo como un abandono hacia la mala gestión del presidente respecto a la pandemia?
Sumado a este escenario de conflictos, en el Congreso decidieron debatir un proyecto de ley para remover jueces involucrados en investigaciones sobre Cristina, en vez de solucionar los conflictos existentes en una sociedad en declive. Además, se impulsó otras reformas judiciales, dejando al descubierto que la agenda llevada a cabo era impuesta por la vicepresidente y no por Fernández. Ante las constantes críticas que solo conducían a la ruina del mandato del presidente por su incapacidad para controlar los focos conflictivos, expresó que creo que algunos medios están muy enojados con nosotros por otros motivos y que muchas veces esos medios, la verdad no dicen la verdad, la tergiversan de acuerdo a sus necesidades empresariales. Mientras las marchas se agudizaban, la vicepresidenta hizo su aparición a través de una carta que no hizo más que demostrar que quien lidera es ella y afirmar el falso liderazgo de Fernández. Esta es una frase de oposición. Maltratan a un presidente, es de Carrió la frase, maltratan a un presidente que más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan. Alberto, cambiame de gabinete. Acá era, o ponía funcionarios. En una reunión secreta de la cúpula de la CGT, acusaron a Cristina de abrirse y dejar solo a Alberto Fernández. Y en este mismo sentido, aquellos ministros y funcionarios que responden directamente al presidente entienden que no deben dejarlo expuesto en medio de la crisis sanitaria y la difícil situación económica. Aún así, el presidente debió salir a aclarar que para él la carta fue un fuerte apoyo a su gobierno, cuando en ella se pone de manifiesto todo lo contrario. Otros sucesos que ponen en evidencia la crisis de liderazgo sobre la que está atravesando Alberto Fernández es el conflicto entre los ministros de Seguridad de la Nación, afín al presidente, y de la provincia de Buenos Aires, afín al kirchnerismo duro. Este último acusó a la ministra por su falta de acción, entre otras cosas, y por ende es una crítica directa al presidente. Aún así, su lugar de poder parece estar intacto. Para concluir, uno de los hechos donde más se manifiesta el liderazgo de la vicepresidente por sobre Alberto Fernández es su apoyo a la dictadura de Maduro en Venezuela. En principio, el 6 de octubre, Argentina avaló en el Consejo de los Derechos Humanos la resolución del Grupo Lima, que insta a Maduro a llamar a elecciones y cuestiona la violación de los derechos humanos. Esto parecía ir en consonancia con la postura del presidente. Es que yo he dicho muchas veces que creo que en Venezuela hay un régimen que ha desatendido las reglas democráticas, en muchos casos. Es muy cuidadoso. Ha sido autoritario, sí, claro, porque acá se usan las palabras con mucha ligereza. Como yo estudié Derecho, soy muy cuidadoso en el uso de esta palabra. El 13 de octubre, el Grupo Lima emitió una declaración que no fue respaldada por Argentina. Argumentaron que no se condice con la posición de nuestro país. Finalmente, primó la postura histórica del actual vicepresidente en apoyo de la dictadura venezolana. Desde la llegada de Alberto al poder, a pesar de las fuertes críticas a su gobierno anterior, el liderazgo y el control de la vicepresidente sobre la toma de decisiones está intacto. El proyecto del aborto nunca se envió, la cuarentena nunca se terminó. La vicepresidente con una carta debilitó la credibilidad del presidente. La economía nunca mejoró, la inflación se disparó. Las contradicciones de Alberto dejaron a simple vista su incapacidad de gobernar. Junto a una imagen debilitada, sin postura propia a nivel nacional e internacional, pero también la falta de liderazgo como presidente de la nación, sin ser esto un producto de los medios, sino de una realidad administrativa mal llevada. Así, fue como millones de argentinos salieron a las calles y alzaron su voz para desmantelar la teoría de un gobierno mediático, lleno de títeres, mentiras, corrupción e hipocresía.